Saludos amigos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo aquí nuevamente en otro video más desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. En este video vamos a estar nuevamente hablando sobre Yahvé y los sacrificios de sangre que podemos ver registrados en el Antiguo Testamento. Seguiremos haciendo la misma pregunta: ¿por qué Yahvé exigía tantos sacrificios de animales, igual que los dioses paganos? Esta pregunta la hacemos a los eruditos, a los pastores, a los teólogos, calvinistas o reformados o de otra denominación, a que respondan por qué Yahvé hacía lo mismo que los dioses paganos, exigiendo sacrificios de ganado y de ovejas. Mira lo que nos dice Levítico capítulo 1. Vamos a estar leyendo del capítulo 1 de Levítico hasta el capítulo 4. Estaremos haciendo pausas y haciendo preguntas. Mira lo que nos dice el capítulo 1 de Levítico sobre los holocaustos o las ofrendas. Llamó Jehová o Yahvé a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, tiene que ser macho, sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre. Miren esto, tienen que degollar el animal y los sacerdotes tienen que ofrecer la sangre a Yahvé. Muy extraño todo esto, ¿verdad? Y rociarán la sangre, y rociarán alrededor la sangre sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto, o sea, le va a quitar la piel, y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. O sea, lo van a picar en cantos al animal, las piezas, la cabeza, la grosura de los intestinos, sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. O sea, lo va a quemar todo. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato a Jehová. O sea que para Jehová, este animal picado en cantos, desollado, es olor grato. Es un olor gratificante. Como ustedes saben, en el mundo antiguo, este tipo de sacrificios de animales, al igual que se hacían sacrificios humanos, que luego se quemaban, eran considerados como olor grato a los dioses. Estos sacrificios, estas ofrendas de sangre y quemadas, se hacían para calmar y apaciguar el enojo de los dioses, para complacer a los dioses, para satisfacer a los dioses, a cambio de obtener beneficios, bendiciones, prosperidad, protección contra espíritus malignos, contra tempestades, contra malas cosechas. Esto era como un pacto de sangre con los dioses, o sea, un intercambio, sangre a cambio de bendición. Si su ofrenda para holocausto fuera del rebaño de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá, y lo degollará al lado del norte del altar delante de Jehová. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor, lo dividirá en piezas, lo mismo que hicieron con los bueyes y las vacas, y lo van a acomodar encima del altar, lavarán las entrañas y las piernas con agua,
y luego lo quemarán. Olor grato para Jehová. Y lo mismo, si son aves, se hace lo mismo, el mismo procedimiento. Quitarle los cantos, picarlo en cantos, luego exprimirla sobre la pared del altar, le quitarán el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente, en el lugar de las cenizas, y lo henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos, y el sacerdote la hará arder sobre el altar, como ofrenda encendida, olor grato a Jehová. Y vamos a ver al capítulo 2, Levítico capítulo 2. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová o un sacrificio, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite, y pondrá sobre ella incienso. El incienso también era utilizado en el mundo pagano para ciertos rituales dedicados a los dioses. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de flor de harina del aceite, y con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. O sea que también se quemaba la flor de harina y el aceite se quemaba, porque era algo considerado como santísimo, de las ofrendas que se queman para Jehová, como ungidas. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite, y es ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará flor de harina, y la traerás a Jehová, que se hará de estas cosas, y las presentarás al sacerdote, la cual llevará al altar, y tomará el sacerdote de aquella ofrenda, lo que sea para su memorial, y lo hará arder. ¿Ve? Siempre se va a quemar todo. O sea, todo el tiempo se quema para que el humo suba y sea olor grato a Jehová. Se queman para Jehová. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Dice, ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque ninguna cosa leuda, y de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Se prohibía que se hicieran ofrendas con levadura o cosa leuda, ni de ninguna miel. Como ofrenda de primicias la ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal. Mira la utilización del sal, que también en los pueblos paganos se utilizaban la sal en los rituales dedicados a los dioses, en los hechizos, en la brujería también se utiliza el sal. Pues aquí vemos que también se utiliza el sal en estos rituales de sangre dedicados a Yahvé en el Antiguo Testamento. Tiene que ser sazonada con sal toda la ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. O sea, tienes que echarle sal a todas las ofrendas, a la carne quemada, a todo eso, tienes que echarle sal. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicia, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado, ofrecerás como ofrenda de tus primicias, y pondrás sobre ella aceite y pondrás sobre ella incienso. Es ofrenda. El sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite, ofrenda encendida para Jehová. Ahora vamos al capítulo 3. Estamos ahí avanzando. O las ofrendas de paz. Si su ofrenda fuera sacrificio de paz, o sea, a cambio de recibir paz o estar en paz con Dios, debe ser ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto lo ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura, o sea, la grasa que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas. Eso se quema. Y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de los intestinos
Ah, y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato a Yahvé. O sea, se repite lo mismo. Todo lo que se está haciendo minuciosamente, con lujo y de detalle, cómo se utilizan las carnes, los intestinos, la sangre, cómo debe manipularse, está siendo instruido por Yahvé, cómo él quiere que se haga estos sacrificios, cómo quiere Yahvé ser adorado, porque recuerden, todo esto forma parte del ritual de adoración a Yahvé. O sea, Yahvé era adorado por su pueblo a través de los sacrificios de sangre ofrecidos en el tabernáculo. Así era que ellos adoraban a Yahvé. Dice, más si de oveja fuere su ofrenda para sacrificio de paz, macho y hembra, sin defecto, cordero por su ofrenda, la ofrecerá delante de Jehová, pondrá su mano, después degollará el tabernáculo, el animal en el tabernáculo de reunión, los hijos de Aarón rocían la sangre. Lo mismo se repite una y otra vez. Se extrae la grosura del hígado y se quema. ¿Sabe? Lo mismo, una y otra vez, una y otra vez. Ahora vamos a ir al 4, donde nos habla de las ofrendas por el pecado. Y dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hiero en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare sobre el pecado según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degolla. Y rociará la sangre de aquella sangre 7 veces delante de Yahvé hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Yahvé, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está en la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará el becerro para la expiación toda su grosura, o sea, la grasa, la que cubre los intestinos, y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre ijares. Los riñones quitará la grosura sobre el hígado, de manera que se quita el buey del sacrificio de paz, y el sacerdote hará arder sobre el altar el holocausto. Y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, su mierda, en fin, todo el becerro sacará fuera del campo a un lugar limpio donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña en donde se echan las cenizas, será quemado. Si toda la congregación hubiera errado, pues también se hace otro sacrificio, otro ritual. ¿Sabe? Que matarán a un animal, ofrecerán un becerro para expiación y lo traerán delante del tabernáculo. Los ancianos pondrán sus manos y lo degollarán delante de Jehová. Y lo mismo, mojará el sacerdote su dedo con la misma sangre y rociará 7 veces delante de Yahvé hacia el velo. O sea, el mismo ritual una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. O sea, cómo debía manipular la sangre, cómo debía de matar el animal. Lo mismo, dependiendo el animal, dependiendo el pecado, dependiendo la situación, se hacía el mismo modus operandi. Sangre, matar al animal, degollar al animal, y luego se quema. O sea, esto es algo que sucedía también en los pueblos en otros pueblos paganos. Mira lo que nos dice acá más abajo. Si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de su sangre al pie del altar.
y le quitará toda la grosura, que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará al arder en el altar sobre la ofrenda encendida, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. O sea, que hacían esto para recibir el perdón de sus pecados. O sea, los pecados era violentar el decálogo o los mandamientos que Yahvé había puesto como código moral civil al pueblo. O sea, eso era pecar. Tú violentabas esos mandamientos, automáticamente cometiste pecado. Y para ser perdonado por ese pecado, tenías que sacrificar a un animal. Tenías que degollarlo, dárselo al sacerdote para que él rociara la sangre y luego le quitara los intestinos y la grasa y los prendiera en fuego. Y así tú eras perdonado de tus pecados. O sea, y así es que Yahvé era adorado por el pueblo de Israel a través de los sacrificios de sangre. ¿Y qué sucede? Estos sacrificios de sangre son prácticamente lo mismo que hacían los cananeos, lo que hacían los filisteos, lo que hacían los que adoraban a Dagón, los que adoraban a Baal, los que adoraban a otras deidades. Incluso en Grecia y en Roma se quemaban, se mataban caballos, se mataban bueyes y se quemaban. También se utilizaba la flor de harina en estos sacrificios que se ofrecían a los dioses de Grecia para apaciguar su ira o recibir alguna bendición de los dioses. O sea, es lo mismo, se repite una y otra vez los sacrificios de sangre a cambio de bendiciones o favores divinos, a cambio del perdón de pecados. Entonces tú preguntas, ¿por qué Yahvé hacía lo mismo que los dioses paganos? ¿Por qué los exigía tanto que tenían que ser de esa manera y que tenía que quemarse la grasa, los intestinos, el estiércol? ¿Por qué? Entonces, dentro de las respuestas que nosotros encontramos hoy, buscan una respuesta ahí, tiriwiri, diciendo no, que todos esos sacrificios eran un presagio del sacrificio definitivo que iba a realizar Cristo en la cruz una vez y para siempre, y citan el libro de los Hebreos para tratar de explicar el por qué se realizaban estos sacrificios y que ahora vino Cristo y ya no hay más nada sacrificio. Ok, esa es la explicación que dan dentro del concepto y del marco teológico cristiano. Pero no responde la pregunta de por qué Yahvé hacía lo mismo que los dioses paganos. O sea, los dioses paganos hacían lo mismo que Yahvé. Estaban siendo adorados de la misma forma, de la misma manera. Estaban siendo adorados por los pueblos, matando cabras, matando bueyes, matando vacas, matando palomas, degollándolas, esparciendo la sangre en el tabernáculo o en los templos que ellos tenían dedicados a esos dioses. Es lo mismo. Los sacerdotes de Dagón, los sacerdotes de Baal, los sacerdotes de Kemosh, los de otros dioses, hacían lo mismo. Esa es la pregunta que nosotros queremos que los reformados, que los calvinistas, que los influencers de YouTube cristianos, que los supuestos eruditos apologistas nos respondan, porque no quieren responder a estas preguntas. Ellos simplifican todo para que encuadre dentro de su paradigma establecido y de su narrativa y de su propaganda, pero no responde a la pregunta que estamos haciendo.
¿Por qué Yahvé hacía esto? ¿Qué beneficio le daba a Yahvé el olor de sangre, de grasas, de carne quemada? ¿Por qué eso apaciguaba su enojo? Y no estamos hablando de 2 o 3 sacrificios, estamos hablando de que esos sacrificios se realizaban continuamente, diariamente. Y en ocasiones especiales, como lo que vemos en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos del 1 al 6, cuando Salomón, el rey Salomón, hijo de David, terminó de orar, de los cielos descendió fuego y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria del Señor llenó el templo. Los sacerdotes no podían entrar en el templo del Señor porque su gloria había llenado el templo. Cuando todos los israelitas vieron descender sobre el templo el fuego y la gloria del Señor, se postraron rostro a tierra en el suelo y adoraron y alabaron al Señor diciendo: ciertamente el Señor es bueno y su misericordia es eterna. O sea, cuando ellos vieron la gloria de Yahvé, la nave y el fuego descender sobre los animales muertos, ellos se postraron y alabaron a Dios. El rey ofreció en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. En un día, 22,000 bueyes y 120,000 ovejas en sacrificio. O sea, allí hubo un baño de sangre. Aquello era una piscina de sangre. Todos esos cuerpos de animales uno encima del otro, para luego quemarlos. Y ese olor de carne quemada, de bueyes y ovejas, era parte de un ritual religioso para adorar a Dios, para magnificar a Yahvé. Y esto a Yahvé le agradaba. Esto para Yahvé era algo de olor grato. Esto calmaba su ira. Y mientras esto sucedía, los sacerdotes y los levitas tocaban instrumentos musicales, tocaban música, mientras estaban masacrando los animales, matando los bueyes, las ovejas, mientras cantaban salmos, porque los salmos se cantaban salmos, tocando los instrumentos musicales, mientras estaban matando los animales, 100,000 ovejas y 22,000 bueyes. Esto era una fiesta en dedicación a Yahvé por su misericordia. Esto era una consagración. Estas ofrendas se hicieron para recibir el favor de Dios y en agradecimiento del favor de Dios. Dice, Salomón consagró también la parte central del atrio que estaba delante del templo del Señor, porque allí había ofrecido los holocaustos y la grasa de las ofrendas de paz. La grasa de los animales también era ofrecida en holocausto. ¿Qué tiene que ver la grasa de los animales con el favor de Dios? Con el perdón de pecados. Dentro de la teología cristiana se habla del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que la sangre de los animales era una tipología de la sangre de Cristo que sería derramada. ¿Qué hacemos entonces con las grasas? ¿Qué hacemos entonces con el estiércol? ¿Qué hacemos entonces con los intestinos y con los riñones? ¿Cuál es la tipología? ¿Cuál es la simbología detrás de eso? ¿Por qué se hacía eso? Y es lo mismo que hacían los pueblos paganos. O sea que los pueblos paganos en sus sacrificios también había una tipología del sacrificio de Cristo. Sí, porque están haciendo los mismos sacrificios, con los mismos detalles, las mismas cosas. Y si decimos que estos sacrificios son un
presagio del sacrificio de Cristo, pues entonces tendríamos que aceptar también que los sacrificios de a los dioses paganos eran una tipología del sacrificio de Cristo. Porque están haciendo la misma vaina. Y mira lo que nos dice. Ellos celebraron durante 7 días la dedicación al altar. Iban con el corazón alegre y gozoso por los beneficios que el Señor había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Y entonces Salomón terminó de construir el templo al Señor. Y hubo fiesta, pero la gente hoy en día cuando se habla de esto, se lo imagina como que estaban allí cantando en el tabernáculo, el rey, 2 o 3 animalitos que se mataron y un humo así chiquito. Y ellos celebrando, como que todo bien estético, bien bonito, todo bien arreglado, bien. Pero la realidad es que lo que hubo allí era una piscina de sangre. Era una escena de terror, tipo Hellraiser de Clive Barker. Aquello era body horror, como las películas de body horror. Porque allí se estaban picando animales, bueyes, vacas, ganado. Se estaban degollando a los Jason Voorhees. Y la sangre era rociada por el altar, por los cuernos. Aromas, cosas de aroma, incienso. Se utilizaba sal. Y un sinnúmero de cosas ahí. Era un menú extraño toda esa vaina. Mientras los sacerdotes tocaban instrumentos, panderetas. Y cantaban salmos. Y mataban los animales. Ese era el escenario que describe la Biblia. Y ese mismo tipo de escenario lo podemos ver en los fenicios, lo podemos ver en los griegos, lo podemos ver en los romanos, lo podemos ver incluso hasta en Asia, en la India, lo podemos ver en Nepal, lo podemos ver en Japón, lo podemos ver en diferentes partes del mundo, incluso en nuestra América. En nuestra América también se hacían sacrificios de sangre dedicados a los dioses para recibir bendición y favores y protección. Es algo universal. ¿Por qué los dioses exigían sacrificios de sangre? ¿Por qué Yahvé exigía sacrificios de sangre? A cambio de salvación, protección, bendición, prosperidad, buenas cosechas. ¿Qué hay detrás de todo esto? Esa es la pregunta que nosotros hacemos aquí, que no quieren contestar. Y prefieren ignorarnos, prefieren llamarnos que estamos locos, que tenemos un viaje, que estamos delirando, que estamos apostatando de la fe, que estamos hablando herejías. No, todas estas preguntas nacen de la lectura de los textos sagrados de la Biblia, de lo que todos los cristianos consideramos la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios nos habla de esto? ¿Qué hay detrás de estas historias? ¿Qué hay detrás de estas prácticas, de estos rituales? Porque son los mismos que practicaban otros pueblos paganos. Queremos respuestas de los supuestos apologistas, de los supuestos teólogos, de los supuestos académicos, que lo único que hacen es hablar de Shakira, hablar de Piqué, tirarle al catolicismo romano o tirarle a ciertas otras personas. No responden a las preguntas que nacen del mismo texto bíblico, que están ahí. Al igual que no responden al fenómeno ovni, al igual que no responden a los casos de paranormales y las cosas extrañas que suceden en el mundo. Este problema lo tienen en su propia Biblia. Hay muchas cosas que no cuadran, que no hacen sentido, que se contradicen las unas a las otras. ¿Por qué no hablan de las profecías que no se cumplieron? Daniel corrigiendo a Jeremías, segunda o cuarta de Esdras corrigiendo a Daniel, un apócrifo, pero la profecía de Daniel que no se cumplió, la profecía de Ezequiel que no se cumplió. ¿Por qué no hablan de eso?
¿Por qué le ocultan los errores de la Biblia a sus audiencias? ¿Por qué le ocultan la verdad a la gente? Y mire, yo soy cristiano. Por si acaso, no vengan a decir, Cristian está cuestionando la fe, Cristian está hablando cosas que no tiene que hablar. No, yo soy cristiano. Pero soy un cristiano que piensa, un cristiano que analiza, que profundiza, que investiga, al igual que usted debe hacerlo. No podemos ser cristianos que solamente somos loros, que repetimos, que asumimos y presuponemos como verdad todo lo que nos enseñan. Tenemos que indagar, tenemos que discernir, tenemos que escudriñar, tenemos que probar los espíritus, probar las doctrinas, probar las teologías, probar las tradiciones, ver si lo que nos están enseñando realmente proviene de Dios o es una falsa. Tenemos que ver si estamos siendo engañados por falsos profetas o estamos en la verdad. No podemos asumir y presuponer yo estoy en la verdad. Pero no indaga, no cuestiona, no investiga, no busca confirmar o corroborar si realmente están en la verdad. No, ellos asumen y presuponen y creen automáticamente en un sistema, en un paradigma, sin cuestionar, sin hacer preguntas, lo creo y ya. Y así tenemos a muchos cristianos que se han convertido en emisoras repetidoras, en cámaras de eco, que lo que hacen es repetir lo que le enseñaron, asumirlo, sin manera de corroborar si esto es cierto o no. Nosotros estamos diciéndole aquí a la gente que investigue, que cuestione, que haga preguntas, que no se quede con una sola explicación, que busque la verdad. Cristo nos dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El problema es que muchas personas asumen y presuponen que lo que le enseñaron en su iglesia es la verdad, cuando puede no serlo. Así que pónganse las pilas, reformados, calvinistas, porque queremos que la gente siga investigando y queremos seguir haciendo estas preguntas. ¿Por qué sucedía esto? Queremos respuestas. ¿Por qué Yahvé exigía estos sacrificios de sangre? ¿Por qué tanto detalle, tanta cosa ahí exagerada de degollar, de sacarle los órganos, de picar en canto, de quemar el estiércol? ¿Qué es eso? ¿Por qué hacía lo mismo que hacían los sacerdotes de Dagón, los sacerdotes de Baal, los sacerdotes de Zeus? Eso es lo que queremos que nos respondan los supuestos apologistas, los supuestos teólogos, eminencias, que quieren que uno le rinda pleitesía, que le bese los pies. No. Tienen que responder a estas preguntas. Porque la gente necesita saber la verdad. No pueden seguir ocultándole cosas a la gente. No hay nada oculto que no salga a la luz, dijo el Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros queremos, que salga la verdad a la luz. Sea cual sea, que salga la verdad, que triunfe la verdad sobre la mentira. Que triunfe la verdad sobre la mentira. Que la luz prevalezca sobre las tinieblas. Porque eso es lo que Cristo nos enseña en el Evangelio. Y nada, amigos, me voy despidiendo por hoy. Los veo mañana o pasado en otro video más. Este fue Cristian Vadillo, reportándoles desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. Me voy, que está oscureciendo, y nos vemos en la próxima. UAP for life. Dios les bendiga.